Hola hermanas, Dios les bendiga. Es un honor estar una vez más aquí con ustedes. Un día lunes más que estamos reunidas, ustedes en su casa, es a través de las redes sociales, escuchando la palabra del Señor. El día de hoy, hermanas, tengo el privilegio, gracias a Dios, que me dio nuestro pastor Agavi, nuestro pastor Pablo, de poder traer la palabra del Señor, una pequeña reflexión. Y antes que nada, hermanas, quiero que me acompañen a orar. Vamos a orar y poner en manos del Señor la palabra del día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia ha sido con nosotros hasta este momento, Señor. Te pido, Padre Celestial, que en esta tarde, Señor, tú tomes el control, Señor, de mis labios, Padre. Que tomes el control, Señor, de cada palabra, Señor, que va a salir de mi boca, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú puedas, Señor, poner en mis hermanas un corazón receptivo, Padre. Una mente, Señor, abierta, Señor, a tu palabra, Padre Celestial. Yo te pido que las bendigas a cada una de ellas en su hogar y ponemos en tus manos la palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanitas. El día de hoy quiero hablar de un tema, hermanas, que le puse por título Mujer, levántate. Y es una historia que yo creo que para muchas es muy conocida. Está en el libro de los jueces y es la historia de Débora. Débora, vamos a empezar a leer, hermanas, y en un momento más empezamos a desarrollar el tema. Vamos a empezar a leer en Jueces, capítulo 4, de versículo 1 al 4. Y dice la palabra del Señor. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Yo sé, hermanas, que para ustedes puede ser una historia que se ha leído mucho, una historia donde se exalta lo que hizo Débora. Pero el día de hoy yo quiero centrarme no solamente en Débora, hermanas, sino el poder desmenuzar la historia que se vivió en los capítulos 4 y 5 de Jueces, donde el Señor habló a través de su profetisa Débora y pudo dar libertad al pueblo de Israel y pudo darles la victoria sobre sus enemigos. Como leímos en versículos anteriores, hermana, los primeros versículos, el pueblo de Israel estaba totalmente alejado de Dios. Había estado siendo oprimido por el rey Javín. En el versículo 3 nos decía que había sido oprimido con crueldad, que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido con crueldad. Pero la Biblia en la versión lenguaje actual nos dice que con crueldad y violencia. Es decir, realmente el pueblo de Israel estaba cansado, el pueblo de Israel estaba afligido, hermanas, estaba golpeado porque estaban siendo pues menospreciados, estaban siendo tal vez hasta golpeados y ya estaban cansados y llevaban así 20 años, hermanos. Después de estos 20 años, ellos decidieron levantar un clamor y una súplica a nuestro Señor Jesucristo para pedirle que los librara de la opresión y que los salvara del sufrimiento. Pero tuvieron, hermanas, que pasar esos 20 años. 20 años para que ellos tuvieran que reconocer que realmente necesitaban la guianza del Señor. Y se acercaron nuevamente a Él. Y aquí, hermanas, es donde yo quiero que empecemos a desarrollar el tema. Quiero que traslademos esto que vivía el pueblo de Israel a nuestros días. En nuestros días, hermanas,
también se puede decir que a veces estamos bajo opresión, muchas veces estamos bajo el yugo de nuestros enemigos y no somos capaces de poder levantar un clamor al Señor. No estamos a veces listas o preparadas para poderles decir, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque a veces hay circunstancias, hay cuestiones que nos impiden, hermanas, poder estar directamente conectadas con nuestro Señor y poder tener esa confianza de allegarnos al trono de su gracia. En el versículo 4 y 5 que leímos, dice que en ese tiempo, hermanas, gobernaba o era jueza en Israel Débora, la cual Débora era una profetisa, hermanas. Débora en la palabra del Señor nos muestra que Débora era una juez, una profetisa, era esposa, porque dice que era esposa de Lapidot, y también era consejera, porque dice que subían a ella los israelitas para poder pedir un consejo. Y algo que a mí me llamó la atención es que dice que Débora se sentaba bajo una palmera, hermanas. Para mí, en la Biblia, la palmera está representando que Débora está bajo una sombra. Débora está bajo una cobertura. Y dice que esa palmera, el lugar donde Débora daba su consejo, estaba situada entre Ramá y entre Betel. Ramá, hermana, significa altura y Betel significa casa de Dios. Quiere decir que Débora, el lugar donde ella estaba realmente era un lugar donde Dios la había puesto, porque era un lugar donde ella podía tener una conexión directa con Dios, porque dice que estaba en la casa de Dios, en las alturas, hermanas. Después de hacer esta pequeña introducción, hermanas, de lo que era el ambiente en Israel durante la época de Débora y durante la época de los jueces, podemos ver, hermanas, que realmente había una gran opresión, tal cual como la podemos tener ahora, opresión de las corrientes del mundo, hermanas. Por ejemplo, nuestro pastor nos ha hablado mucho de todas las corrientes de género que se están en este momento tratando de legislar, de todo lo que es pues la pedofilia, de todas estas cuestiones que están entrando en nuestro mundo, ¿no? Y realmente son estas corrientes que a veces a nosotras como cristianas nos están oprimiendo. También nosotros, a veces, hermanas, como el pueblo de Israel, desviamos nuestra mirada de Dios. Desviamos nuestra mirada de Dios y nos vamos, tal vez no en pos de otros dioses como lo hacía el pueblo de Israel, pero sí ponemos otras prioridades antes que la guianza y de nuestro Señor Jesucristo. También dice que nos hemos dejado influenciar por nuestros enemigos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel, hermanas? Después de que moría un juez, después de que murió Moisés y murió Josué, ellos se desviaban, hermanos. Ellas se olvidaban totalmente del Señor y se sentían libres. Había un momento de libertad al no estar bajo la guianza del Señor, al no estar bajo su Espíritu Santo. Pero esto era como un círculo tóxico, hermanas, un círculo nocivo. ¿Por qué? Porque volvían a caer siempre en la opresión de los enemigos. Y muchas veces nosotros estamos así, hermana. Nos dejamos influenciar por nuestros enemigos. Coqueteamos muchas veces con el enemigo. Muchas veces consciente o inconscientemente a través de nuestras actitudes. Pero en esta misma historia, hermanas, el Señor nos muestra algunas claves y estrategias para poder ser liberadas y poder levantarnos, hermanas. Poder levantarnos y poder decir, yo voy a vencer a esos enemigos, el poder decir, yo voy a tener la victoria, yo soy una mujer victoriosa. Es por eso que el día de hoy, se los había comentado, el título es Mujer, levántate. Y vamos a Jueces capítulo 4, versículo del 6 al 7. Y dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve,
junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. En este versículo, hermanas, Débora estaba actuando bajo su rol de profetisa y estaba siendo obediente a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque ella envió a llamar a Barak, quien era el capitán del ejército de Israel en ese momento, y le dio una palabra, hermana. Le dijo: ¿no te ha mandado Jehová de Israel? Quiere decir que tal vez esta palabra ya había sido dada a Barak, y Barak no hizo caso, hermano, de esa palabra. Entonces el Señor tuvo que llevar esta palabra a Débora para poder darle una confirmación a Barak. Y aquí, hermanas, es donde vamos a encontrar la primer clave o estrategia para poder vencer a nuestros enemigos. Y la primera estrategia es tener comunión con nuestro Dios. Podemos ver, hermanas, esto de tener comunión con nuestro Dios de dos maneras lo podemos tomar. La primera manera es a la manera de Débora, que ella fue obediente al Señor. ¿Por qué? Porque yo creo que Débora fue una mujer con una relación directa con Dios, con una relación íntima con nuestro Señor, con una comunión pues sí, directa con Él, porque ella escuchaba la voz del Señor, hermanas, la escuchaba. Y también se puede tener comunión con Dios y no es la manera correcta, que fue como Barak. Barak también había escuchado la voz del Señor, pero no había hecho lo que el Señor le había mandado, hermanas. Entonces, él no obedeció a la voz del Señor. Entonces, esa es la diferencia. Esa es una diferencia de tener la comunión con el Señor, el tener la comunión y obedecer su palabra, hermanas. Y la otra es escuchar la voz del Señor y no obedecer ni accionar lo que el Señor nos está hablando. Quiero que me acompañen, hermanas, a Primera de Tesalonicenses 4:3. Yo lo tengo en la versión Martín Nieto y dice: ahora bien, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que huyáis de la impureza. En Tesalonicenses, hermanas, nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa, hermanas, es una clave para poder estar en comunión con el Señor, el poder santificarnos. La palabra santificación viene de la palabra griega G38, hagiasmos, que significa santificación, consagración, purificación y pureza. Si nosotros, hermanas, no tenemos o no estamos en una vida consagrada al Señor, difícilmente vamos a poder tener las herramientas para vencer a nuestros enemigos. Si nosotros somos unas mujeres de doble ánimo, que somos unas mujeres que nos dejamos llevar por cualquier doctrina, por cualquier comentario, por cualquier consejo de cualquier persona, que muchas veces no es un consejo basado en la palabra del Señor, pues no vamos a poder tener la victoria, hermanas, de derrotar a nuestros enemigos, porque la palabra del Señor nos dice que huyáis de las impurezas. Y yo sé, hermanas, que hoy en día es muy fácil poder perder esa relación con nuestro Señor Jesucristo, poder perder esa relación con el Espíritu Santo, poder consagrarnos. Acuérdense que la palabra consagrar es algo apartado, es algo que está el mundo entero, y a nosotros nos apartaron para el Señor, hermanas. Nosotros fuimos apartadas para poder adorar al Señor y para poder obedecer su palabra. En Primera de Pedro 1, del versículo 14 al 16, nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aquí, hermanas, dice que no nos conformemos a los deseos
que teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Hoy en día nosotros no somos ignorantes, hermanas. No somos ignorantes porque, bueno, este tiempo que hemos estado en casa, este tiempo que la iglesia estuvo cerrada, ha habido mucha bendición de palabra, hermanas. Hemos recibido mucha enseñanza a través de nuestro pastor Pablo, de nuestra pastora Gaby, de los hermanos que todos los martes, todos los viernes también nos comparten, a través del apóstol Sergio y demás ministerios. Y no somos ignorantes, hermanas. Nosotros no podemos decir, yo ignoraba que debería de guardarme, yo ignoraba que debería de santificarme, yo ignoraba que debería de consagrar mi vida al Señor. Entonces, aquí nos dice, no os conforméis, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, hermana, en un complemento, en algo integral. No solamente vamos a ser santas o no solamente vamos a ser apartadas y consagradas al Señor los días domingo que venimos a la iglesia o los días que damos un paso fuera de nuestra casa para que los demás vean que realmente vivimos una vida en santidad. No, hermanas, dice en todo momento, en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu casa, en tu trabajo, en cualquier momento, en cualquier medio que tú te muevas, hermanas, cuando vas al mercado, cuando sales, en cualquier actividad, hermanas. Ahí se debe ver que nosotras somos unas hijas de Dios y que no somos unas mujeres ignorantes, sino que somos unas mujeres llenas de su palabra, que somos unas mujeres llenas de su presencia y que nosotros queremos tener esa santidad porque aquel que nos creó, aquel que nos formó es santo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa fue la primer clave, hermanos, la primera estrategia que la palabra de Dios nos da, la primera estrategia que yo encontré en la historia de Débora y Barak. Acompáñenme a leer Jueces 4, versículo del 8 al 10. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su manto, y Débora subió con él. En estos versículos, hermanas, del 8 al 10, vamos a encontrar la segunda clave o estrategia para poder vencer a nuestros enemigos, la cual es tener fe y confiar en el Señor. ¿Qué es lo que percibía Barak, hermanas, en estos versículos? Barak percibía realmente el vínculo que tenía Débora con Dios. ¿Por qué? Porque Barak no se sentía listo, hermanas. Barak no estaba en ese momento en una conexión directa con el Señor. Y Barak le respondió a Débora, si tú vas conmigo, yo iré. Pero si tú no me acompañas, yo no voy. ¿Y qué fue lo que dijo Débora? ¿Cuál fue su contestación? Iré contigo. ¿Por qué, hermanas? Porque Débora había creído a la palabra que el Señor le había dicho. En versículos anteriores veíamos que el Señor decía que le iba a entregar en sus manos a sus enemigos. Y Débora estaba teniendo fe, estaba confiando en el Señor. Pero en este versículo también podemos ver, hermanas, que Débora le dijo, venderá, en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Barak, hermanas, está teniendo una consecuencia a esa desobediencia o a esa debilidad de su fe, a esa falta de fe. Tal vez Barak pensó en un momento, si yo voy a ser el que voy a luchar, si yo soy el capitán del ejército, yo voy a tener ganada esa batalla o yo me voy a colgar esa medalla, esa condecoración. Pero Débora le volvió a decir una vez más que iba a ser en manos de mujer, que Sísara iba a ser vencido. Entonces, esa es la segunda clave, hermanas, el tener fe, el confiar en el Señor. Acompáñenme a Juan 11:40.
En la Nueva Versión Internacional dice la palabra del Señor: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. La palabra crees, hermanas, en este versículo viene del griego 4102, que significa pisteuo, que es tener fe, por implicación, confiar, específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno. Vean, hermanas, la palabra del Señor dice: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, que nuestra fe, hermana, debe estar puesta siempre en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hay circunstancias que nos hacen dudar de la fe, de la fe en lo que nosotros hemos creído. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos que hay oraciones no contestadas. Muchas veces nos pasan cosas que nosotros decimos: ¿por qué? Porque yo creo que el Señor no escuchó mi oración y por eso me pasó esto. Yo creo que el Señor ya no está conmigo y por eso pasó aquella situación. Y perdemos nuestra fe, hermanas. A veces nosotras como mujeres somos muy emocionales, somos muy emocionalistas, muy almáticas, y nos dejamos llevar por algunos corrientes que nos hacen tambalear, nos hacen mover esa fe en el que nosotros hemos creído. Pero la palabra nos dice que confiemos nuestro bienestar en Cristo y vamos a ver la gloria de Dios. Y era algo que le faltaba a Barak, hermanas, la fe. Pero sin en cambio, Débora tenía fe en la palabra que el Señor había depositado en ella, en la palabra que el Señor le había dicho que iban a poder ser liberados de sus enemigos. En Primera de Juan 5:4 leemos: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, hermanas, va a ser la herramienta, va a ser la clave que nos va a ayudar a tener victoria. Sin fe, hermanas, no vamos a poder hacer nada. Si nosotros no somos unas mujeres de fe, difícilmente vamos a poder aplastar a nuestros enemigos. Difícilmente vamos a podernos levantar y vamos a poder luchar por nuestra familia, por nuestra casa. Difícilmente, hermanas. Entonces, esa es la segunda estrategia, el ser unas mujeres confiadas, hermanas, confiadas en el Señor. Tengo otro versículo y es en Segunda de Crónicas 20:20 y dice: se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, confiad en sus profetas y triunfaréis. La palabra nos dice que confiemos en los profetas y en la palabra del Señor y vamos a triunfar, hermana. Muchas veces nosotros, hermanas, menospreciamos la palabra del Señor. La palabra del Señor que nos es dada a través de nuestros hermanos, a través de una profecía. Muchas veces desconfiamos de esas palabras, de cuando llega un hermano y dice: hermano, el Señor me dio esta palabra para ti. Muchas veces menospreciamos el vaso y decimos: ¿cómo el Señor le va a hablar esta palabra a la hermana? ¿Por qué? Y no creemos, hermana. Y el no creer a esas palabras, a esas profecías, no nos va a dar el triunfo, hermanas. Eso va a ser un obstáculo para que nosotros podamos ser mujeres victoriosas, para que nosotros podamos ser unas mujeres en victoria. Entonces, tengamos fe, hermanas. No permitamos que las circunstancias que hoy en día estamos viviendo, porque son circunstancias adversas, porque son circunstancias en donde probablemente estamos de luto, probablemente estamos enfermos, probablemente estamos con problemas económicos, con muchas circunstancias, muchas situaciones que hoy en día se están dando, hermanas. Pero no, yo las invito a que no perdamos la fe, hermanas. Yo las invito a que día a día podamos decirle al Señor: Señor, aumenta mi fe, Señor, hazme una mujer que crea tu palabra, una mujer que pueda
tomar esa palabra, esos remas, esas profecías que se dan, las pueda tomar a mi vida, las pueda atesorar y pueda confiar que tú las vas a cumplir. Hagámoslo, hermanas, tengamos fe, seamos mujeres de fe. Tengo un versículo más que nos dice en Marcos 11:24, dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Creamos, hermanas, creamos en lo que nosotros le pedimos al Señor. Y yo sé que si eso que nosotros pedimos está en la voluntad del Señor, Él nos los va a conceder, hermanas. Tengamos fe. Muchas veces tenemos oraciones que a veces no son de algunas cosas primordiales, hermanas, porque son cuestiones banales. Y muchas ocasiones esas oraciones no son contestadas porque son oraciones banales, son oraciones que hacemos circunstanciales, son oraciones que hacemos realmente sin sabiduría, hermanas. Pero el Señor dice que lo que le pidamos a Él lo vamos a obtener, siempre y cuando todo esté bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar con la lectura de Jueces, hermanas. Vamos a Jueces 4, del versículo 11 al 14. Y dice, y Heber Ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Haroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. En estos versículos, hermanas, vamos a encontrar la tercer clave y la tercera estrategia para poder vencer a nuestros enemigos. Y es el ser valientes, el no tener miedo. Dice, hermanas, que Sísara tenía 900 carros cerrados. Tenía 900 carros, hermanas. Sísara, ellos tenían un poderío militar muy grande. Tenían un poderío militar que podía aplastar a cualquier ejército. Es por eso que había tenido en opresión al pueblo de Israel por 20 años. Pero ¿qué fue lo que hicieron Barak y Débora? Débora le dijo a Barak, levántate, ¿no ha salido Jehová delante de ti? ¿Y cuál fue la acción de Barak? Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres iban en pos de él. Ahí Barak, hermanas, ya había despertado. En los primeros versículos veíamos que Barak no obedecía la voz del Señor, que Barak no confiaba en el Señor. Pero en esta tercer clave que encontré en este pasaje, él descendió. Él bajó del monte y fue al arroyo de Sisón, hermanas. Entonces, yo creo que Barak en algún momento sintió miedo y dijo, nos van a aplastar, es un ejército enorme. Pero fue valiente y no tuvo miedo, hermanas, porque Barak fue ganando la confianza en la palabra que el Señor le había dado. Entonces, seamos valientes. Y vamos a Isaías 41, versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra esfuerzo, hermanas, viene del hebreo 553, que es amatz, que significa estar alerta, afirmar, alentar, animar, apresurar, ayudar, fortalecer, prevalecer. Y el versículo nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si cambiamos la palabra esfuerzo por decir porque yo soy tu Dios que te afirma, porque yo soy tu Dios que te alienta,
porque yo soy tu Dios que te anima, yo soy tu Dios que te ayuda, yo soy tu Dios que te fortalece, yo soy tu Dios que hace que prevalezcas. Hermanas, con estas palabras es para que nosotros seamos unas mujeres valientes, unas mujeres que no tengamos miedo, porque la palabra del Señor nos dice que Él va a estar con nosotros, porque nosotros no hemos creído en una persona, en un hombre, hermanas. Hemos creído en el poder del Señor, en la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Isaías 40:31, la palabra del Señor nos dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este texto, hermanas, hasta hay un corito que hace muchos años cantábamos, que decía que íbamos a correr y no nos íbamos a fatigar, que íbamos a caminar y no nos íbamos a cansar. Yo sé que muchas veces estamos cansadas, estamos agobiadas por el trabajo del día a día, trabajo en casa, trabajo secular, cuidar hijos, atender a esposo, hacer comida. Muchas hermanas, nosotras como mujeres muchas veces tenemos muchas actividades y cuando decimos me voy a sentar a descansar, yo sé que usted no lo hace, hermana. Yo sé que su cabeza siempre está pensando en qué voy a hacer, qué falta de arreglar, qué me falta comprar, qué necesidades tengo. Y siempre está pensando y está diciendo qué va a pasar, qué voy a hacer y nunca está realmente descansando. Pero en la palabra del Señor nos dice que los que confían en el Señor van a renovar nuestras fuerzas, hermanas. Y nosotros, para poder ser mujeres valientes, tenemos que ser mujeres renovadas. Tenemos que ser mujeres que no nos fatiguemos, que no nos cansemos, pero no por nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas, hermanas, yo creo que hace mucho tiempo ya hubiéramos llegado al hospital y hubiéramos necesitado cada mes no sé, una inyección de vitaminas, necesitaríamos que nos pongan un suero intravenoso para poder fortalecernos, si fueran nuestras fuerzas, pero no es en nuestras fuerzas, hermanas, es en las fuerzas del Señor, porque Él nos renueva día a día, hermanas. Entonces, yo les invito a que podamos ser esas mujeres valientes, que día a día el Señor pueda renovar nuestras fuerzas. Si usted está cansada, hermana, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, renueva mis fuerzas. Señor, yo estoy aquí y yo quiero ser una mujer que no tenga fatiga, una mujer que no se canse. Una mujer, Señor, que no se canse también de buscar tu palabra, de poder leer tu palabra y de poder renovarnos. El renovarnos, hermana, es algo bien, bien importante y bien interesante, porque si usted se queda día a día como es, no vamos a encontrar una bendición. Si usted se queda en un acomodamiento, hermanas, le aseguro que no vamos a pisar la cabeza a nuestros enemigos. Nosotros necesitamos ser unas mujeres renovadas. Necesitamos ser unas mujeres que seamos como las águilas, hermanas, que corramos y no nos fatiguemos. Entonces, esa es la tercera estrategia, hermanas, o la tercera clave: ser valientes y no tener miedo. Ve a Barak y Débora no tuvieron miedo a ese ejército que venían en contra de ellos. No tenían miedo porque ellos saben que no estaban solos. Y nosotros, hermanas, en Filipenses 4:13, que es un versículo que yo creo que lo sabemos desde las primeras veces que empezamos a leer la Biblia o empezamos a congregarnos, y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, hermana, todo usted lo va a poder hacer si está en Cristo. Todo usted lo va a poder hacer porque el Señor la va a fortalecer, hermano. Haga rema ese versículo, que es un versículo básico para nosotros, hermano, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Continuamos con la lectura de Jueces. En Jueces 4, del 15 al 16, nos dice: y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak y Sísara
y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y al ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Aquí, hermanas, vamos a encontrar la cuarta clave. Dice que Sísara, que era el enemigo, descendió del carro y huyó a pie. Es decir, Sísara estaba viendo la batalla, Sísara estaba viendo que estaba siendo derrotado, que estaba siendo realmente que los israelitas habían despertado y que tenían esa sed de justicia. Y dice que él vio eso y ¿qué es lo que hizo? Descendió del carro donde él estaba y huyó a pie. Caminó, quiso huir, hermanas, de esa escena. Pero lo que me llama la atención es que dice, mas Barak siguió los carros y al ejército hasta Haroset Goim. Es decir, Barak no se quedó ahí, hermanas. Y es donde vamos a encontrar la cuarta clave, la cuarta estrategia, que es hacer lo extraordinario, ser más que vencedores. Muchas veces, hermanas, nosotros no queremos dar la milla extra. Muchas veces nosotras nos conformamos y decimos, sí, pasó esto, hay que se quede, que el Señor obre. Pero no hacemos algo más, hermanas. Muchas veces no doblamos nuestras rodillas o no accionamos, no hacemos lo extraordinario. Aquí en esta historia vemos cómo Barak, hermanas, fue creciendo, cómo Barak empezó siendo un hombre con temor, un hombre con miedo, un hombre que no creía en la palabra del Señor, a ser un hombre transformado, a un hombre que hizo lo extraordinario, a un hombre que no se quedó ahí, un hombre que vio que su enemigo iba, que su enemigo huía y él lo siguió, hermanas. Vamos a Romanos 8:37 y nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra vencedores en este versículo viene del griego 52:45, que es hupernikao, que significa expulsar más allá, ganar una victoria decisiva. Así es como nosotros, hermanas, tenemos que ser más que vencedoras en Cristo, ganar victorias, batallas decisivas. Muchas veces el pecado o muchas veces nosotros vemos, sí, ya puede ser que podamos tener, no sé, un receptor de vanidad extrema, un receptor de tal vez de alcoholismo, un receptor de chismes, un receptor a muchas cosas, hermanas. Y nosotros podemos decir, yo ya me ministré, ya fui con la hermana Victoria, ya fui con la hermana Reme, con la hermana Alicia, ya me ministré, ahí voy a dejar todo. Y no, hermanas, nosotros aquí la palabra nos dice que tenemos que ganar una victoria decisiva, que tenemos que ser más que vencedores. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Poder estar, después de ser ministradas, por ejemplo, poder estar en comunión con el Señor, poder nosotros estar avisadas. La palabra dice que cuando ves el peligro, el muchacho huye del peligro. Así nosotras, hermanas. No querer nosotros estar ahí donde está el pecado, estar ahí donde está la tentación, hermanas. Nosotros tenemos que tener victorias decisivas y tenemos que ser mujeres sabias, mujeres inteligentes, hermanas, y no quedarnos ahí, no quedarnos solamente en lo ordinario, sino buscar siempre lo extraordinario. Ir atrás de nuestros enemigos, así como lo hizo Barak, hermana. Barak no se quedó ahí. Algo que no menciona en el capítulo 4, sino en el capítulo 5, que es donde Débora hace el canto donde está narrando todo lo que se hizo en batalla. En Jueces 5:21 nos dice que, lo voy a parafrasear, hermana, dice que los cananeos debieron haber ganado esta batalla fácilmente, hermanas. Fácilmente, porque realmente ellos tenían 900 carros, tenían un poderío militar.
Pero, ¿qué es lo que pasó, hermanas? Que se desató una lluvia torrencial, que el arroyo de Cisón se desbordó de tal manera que la inundación barrió con todos los carros de los cananeos que no estaban diseñados para conducirse ante tanta agua y lodo que trajo esta tormenta. Entonces, hermanas, para hacer lo extraordinario, para dar la milla extra, no estamos solos. No estamos solos porque aquí dice que fue realmente, ¿quién desató esa lluvia torrencial, hermanas? Fue el Señor. ¿Quién estaba siempre con los israelitas? Fue el Señor. Entonces, usted no está sola, hermana. Usted no está sola venciendo y luchando con los enemigos. Con usted está la mano poderosa del Señor. Con usted está la unción del Señor, está el poder. Y yo lo invito a que pueda ser más que vencedora, a que pueda tener esas victorias, a que pueda ganar esas batallas. Y muchas veces esas batallas, hermana, las vamos a ganar de rodillas pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor. Yo no sé, hermana, qué es lo que pueda estar pasando en este momento. Yo no sé cuál sea ese enemigo que está en su casa, yo no sé cuál sea ese enemigo que la está acechando, pero yo le invito a que usted pueda ir más allá, a que usted diga, yo te voy a aplastar la cabeza y yo voy a tener la victoria porque el Espíritu Santo del Señor está conmigo. Porque no está, recordemos que no estamos solas. Vamos a Jueces 14, del versículo 17 al 22. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Qué impresionante historia, hermanas. De verdad que cuando yo la empecé a leer, yo decía: Señor, ¿cómo de tener una opresión fue despertando al pueblo de Israel? Y aquí vamos a encontrar, hermanas, la quinta clave o estrategia para poder vencer a nuestros enemigos, y es estar preparadas, usar las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Qué hizo Jael, hermanas? Jael dejó pasar a Sísara, al enemigo. Acuérdense que él venía huyendo de la batalla que se había tenido en Cisón. Él venía huyendo, y dice que subió a donde estaba la tienda de Jael y entró, y ella le ofreció leche. Ella lo atendió en ese momento, porque Sísara se sintió seguro, hermanas, porque decía que el esposo de Sísara, que era Heber-Seneo, tenía paz, había paz entre el rey Jabín, que era el rey de Sísara, tenía paz, y eran pueblos hermanos, eran pueblos amigos. Entonces Sísara entró con toda la confianza a la tienda de Jael para esconderse. Él creyó que ahí iba a encontrar ese auxilio. Pero ¿qué pasó, hermanas? Jael, cuando vio que el enemigo se descuidó, tomó una estaca, hermanas. Yo imagino que una estaca con las que clavaban las tiendas, las casas de campaña, dice que la clavó en la sien, hermanas. Realmente, pues dice que lo clavó, que traspasó su cabeza. Realmente Jael, hermanas, estaba preparada para poder usar las herramientas que tenía.
Si usted, hermana, aquí vemos dos cuestiones. Uno, que Jael era amiga o su familia era amiga del enemigo. Y muchas veces así nosotros, hace un momento le decía, nosotros coqueteamos con el enemigo, hermana. Nosotros decimos, ay, me voy a juntar un poquito con el enemigo, que al cabo no me va a pasar nada. Pero tengamos cuidado, porque aquí vemos que Sísara tenía la confianza. Y así son nuestros enemigos. Ven y dicen, este ya no es del Señor, este es de los míos, este me tiene confianza a mí, somos amigos. Sí, porque este hermano, esta hermana, pues nada más es amigo del Señor cada que va al culto. Y si ahorita estamos dentro de los grupos vulnerables y no venimos a la iglesia, no nos estamos reuniendo, pues ¿de quién somos amigos, hermanas? Entonces, Jael estaba preparada, hermana. Estaba preparada para usar esas herramientas. Ella tenía a la mano esa estaca y fue lo que usó para poder vencer al enemigo. Vamos a Efesios 6, del versículo 11 al 13. Nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, ni contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Es contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces, pongámonos la armadura del Señor, hermanas. Pongámonos el cinturón de la verdad. Pongámonos la coraza de justicia. Pongámonos el calzado para proclamar el evangelio. Usemos el escudo de la fe. Pongámonos el casco de la salvación y tengamos en nuestra mano la espada, que es la palabra de Dios. Esas, hermanas, son nuestras herramientas, son las herramientas que nosotros debemos de saber usar contra los dardos del enemigo. Debemos de ponernos el casco para que no lleguen a nosotros esos malos pensamientos, esas, no sé, ansiedades, esas cuestiones que muchas veces, comentarios que escuchamos y nos debilitan, hermanas. Debemos de usar el escudo de la fe para poder atrapar los dados del maligno, que el Señor lo reprenda y poderle decir, yo tengo fe en que el Señor Jesús me va a sacar adelante, yo tengo fe en que el Señor Jesús va a cumplir esta palabra que me dio, yo tengo fe en lo que dice la palabra del Señor. Seamos mujeres preparadas, hermana. Si usted es una mujer que no se ha preparado, si usted es una mujer que no sabe usar las herramientas que tenemos en la palabra del Señor, difícilmente va a poder vencer a sus enemigos. Entonces, aquí Jael, hermanas, si usted ve, Jael no había aparecido en nada de la batalla. Jael no había ido a la batalla, Jael no había recibido la palabra del Señor, Jael no había estado, no había figurado en esta historia. Sin embargo, al final, recuerden lo que le había dicho Débora a Barak, que la victoria vendría o que el Señor vendería en manos de una mujer a Sísara. Y tal vez nosotros al principio de la historia, si no la conocemos, podemos decir Débora va a ser la que va a matar a Sísara. Y no fue así, hermanas. Fue otra persona, fue otra mujer, hermana. Así nosotras podemos ser usadas por nuestro Señor. Así nosotros podemos ser un vaso útil en las manos del Señor. Cuando usted menos lo espere, hermana. Cuando usted no esté apercibida o alguien no le va a decir, ay, prepárate porque va a venir tu enemigo. Gracias a Dios que el Señor nos avisara. Pero hay ocasiones, hermanas, que los problemas llegan, que las circunstancias llegan, que los problemas llegan a nuestro hogar. ¿Y sabe qué? No sabemos cómo actuar. No sabemos qué hacer cuando yo no tengo hijas adolescentes, yo tengo mis hijas pequeñas todavía, pero pues yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la adolescencia, dábamos dolores de cabeza a nuestros padres. Y muchas veces, hermanas, si usted tiene un hijo adolescente, si usted tiene un hijo joven, si usted tiene un marido inconverso, un marido que no ha aceptado al Señor Jesucristo, un marido que muchas veces coquetea solamente con el Señor, pero que no termina de enamorarse o entregarse del Señor,
Debe usted, hermana, estar preparada. Debe estar preparada para lo que pueda venir. Debe estar preparada para poderle dar un consejo a sus hijos, a sus hijas. Debe estar preparada para poder darle una palabra de aliento a su esposo. Debemos de ser mujeres preparadas, hermanas, y saber usar las herramientas. Una de las herramientas básicas, y yo creo que la mejor que tenemos es la palabra del Señor. Nosotros al leer, hermanas, vamos a ser unas mujeres que estemos alerta, que estemos apercibidas, que podamos ser una de las mujeres como lo fueron esas vírgenes, pero las vírgenes prudentes, las vírgenes que habían llenado su lámpara y que tenían aceite, que tenían provisión, no como esas vírgenes fatuas, esas vírgenes que solamente lo que tenía su lámpara y se acabó el aceite y se apagó la lámpara. No seamos así, hermanas, seamos mujeres preparadas, mujeres que podamos tener siempre algo para dar, algo para ofrecer. ¿Qué es lo que hacía Débora, hermanas? Dice que Débora aconsejaba, que Débora juzgaba, que subía la gente a Débora para poder recibir un consejo. Así seamos nosotras, hermanas, que podamos de nuestros labios puedan salir palabras dulces, palabras certeras, palabras basadas en la palabra del Señor. En Romanos 13:12 encontramos que la palabra del Señor nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Así es nosotras, hermanas. Debemos desechar toda obra de las tinieblas que hay en nuestra vida, toda obra de las tinieblas que hay en nuestra casa, toda obra de las tinieblas con la que todavía no hemos podido vencer. Y debemos de vestirnos de las armas de luz, hermanas. Nosotras debemos de ser mujeres de luz, mujeres, recuerda que nosotros somos libros abiertos, que somos cartas abiertas y que podemos ser leídas, hermanas. Así nosotros, que no se puede encontrar en nosotros alguna mancha, hermanas, que en nosotros pueda reflejarse el rostro del Señor, que la luz pueda ser irradiada a través de nuestro rostro. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanas, ser mujeres preparadas, ser mujeres llenas del Espíritu Santo. En Jueces 14, del versículo 23 al 24, dice: así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Este es el final de la historia, hermanas, que hoy estábamos leyendo. Pero ese día, lo que pasó en Sisón, ese día que mataron a Sísara, no paró ahí, hermanas. Ahí se ganó una batalla, pero no se había ganado la guerra. No se había tenido una victoria integral, una victoria completa. La palabra del Señor nos dice que los hijos de Israel fueron endureciéndose más y más contra Jabín hasta que lo destruyeron. Usted, hermana, no se quede ahí en que ya destruí a mi enemigo, le gané una batalla, voy a bajar la guardia y voy a seguir como antes, voy a seguir por el mismo camino. No, dice que hasta que destruyeron al rey Jabín. Así tenemos que ser nosotras. Realmente no fueron los israelitas quien logró esta victoria. La victoria, hermanas, dice, fue Dios quien logró esta victoria y ridiculizó a los enemigos cananeos y levantó la moral de la nación de Israel. En la historia de Débora podemos ver que aún aquellos enemigos, hermanas, que parecen invencibles, se pueden derrotar si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, tal como lo hicieron Débora y Barak. Y la gente que los respaldó, porque no fueron ellos los que lucharon solo. Acuérdense que en los versículos decía que fueron 10,000 hombres con ellos. Entonces, hermanas, eso es algo que yo quería compartirles. Al principio, cuando empecé a leer la historia, en mi mente estaba que yo quería compartirles a ustedes las virtudes que tenía Débora. Débora es una mujer sí llena de virtudes, es una mujer de la que podemos hablar,
pero el Señor me llevó a poder detallarle realmente la batalla, hermanas. El Señor nos quiere equipar de esas herramientas para que nosotras estemos preparadas, hermanas, para lo que pueda venir. La situación que está imperando en este momento, no solo en México, no solo en Morelos, sino en el mundo entero, es difícil, hermanas. Es una situación complicada, pero yo la invito a que este tema, que esta palabra que el Señor el día de hoy nos dio, porque no solo me la dio para usted, sino también la dio para que yo la aplicara, es que podamos estar preparadas, que podamos estar apercibidas para lo que pueda venir, que podamos ser mujeres, que podamos usar las armas, hermanas, que podamos usar las armas y podamos vencer a nuestros enemigos, podamos luchar con nuestros enemigos y podamos ganar victorias, que podamos ganar batallas decisivas, hermanas, que seamos mujeres más que vencedoras, que busquemos siempre lo extraordinario, que demos la milla extra. Si usted está cansada, hermana, pídale al Señor que renueve sus fuerzas. Si usted, hermana, no está preparada, pídale al Señor que le dé esa hambre por poder leer su palabra, por poder ser una mujer sabia. El leer la palabra nos hace mujeres sabias, hermanas. Nos hace mujeres con inteligencia, pero no cualquier inteligencia ni cualquier sabiduría, sino la que proviene del Señor. Entonces, yo les invito, hermanas, en esta tarde que podamos ponernos en las manos del Señor, que podamos decirle al Señor que nos ayude a vencer a sus enemigos, pero que nos ayude a ser mujeres de estrategia, que nos ayude a ser mujeres de guerra, que nos ayude a levantarnos. Por eso el tema que el día de hoy vimos es: mujer, levántate. Levántese, hermana. Levántese, muévase del sillón, muévase de la silla en que está, muévase de ese acomodamiento que muchas veces nos metemos, nos sentimos cómodas y en esta silla yo me siento cómoda y aquí me voy a quedar siempre, es mi silla. No, hermana, probemos y sentémonos en otro lugar, probemos y hagamos cosas diferentes, haga cosas diferentes, levántese, hermana. Y este tema fue: mujer, levántate. Vamos a orar, hermanas. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la palabra que el día de hoy nos has dado, Señor. Yo sé, Padre Celestial, que no estamos solas, Padre, que mis hermanas, que yo no estamos solas luchando, Señor, en este mundo contra nuestros enemigos. Yo sé, Señor, que tu poder, yo sé que tu mano poderosa está con nosotros, Padre. Yo sé, Padre Celestial, que tú nos quieres preparar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas en nosotras, Señor, ese espíritu de poder buscarte, Señor, que quites todo espíritu de sueño, todo espíritu de pesadez, todo espíritu de acomodamiento, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús, Padre, y seas tú, Padre Celestial, que pueda despertarnos, que pueda levantarnos, Señor, y que podamos ser como Débora, Señor, que le creyó al Señor, Padre, que podamos ser como Barak, Padre, que fue a la guerra, Señor, que a pesar de haber tenido miedo en un principio, Señor, él terminó confiando en ti, Padre Celestial. Queremos ser mujeres, Señor, sabias, mujeres de guerra, Señor, mujeres, Padre Celestial, que den el paso adelante, Padre. Queremos, Señor, pararnos en la brecha por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, Señor, por los familiares, padres, que aún no te conocen, Padre. Queremos, Señor, levantarnos, Padre. Yo te pido, Señor, por cada hermana, Señor, que en este momento está en su hogar, Señor. Yo te pido por cada hermana, Señor, que está pasando por necesidad, Padre. Yo te pido, Señor, que tú puedas, Señor, darle las herramientas, que tú el día de hoy puedas renovar sus fuerzas, Padre Celestial. Que el día de hoy, Señor, ellas puedan sentirse, Señor, protegidas, que ellas puedan levantar sus brazos y puedan ser mujeres libres, Padre, que puedan ser mujeres en victoria, Padre Celestial, porque tú, Señor, nos has dado la victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanitas, pues Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos buscando del Señor. Sigamos buscando, les mando un abrazo, les mando un saludo, hermanas, y deseo que el Señor siga estando con cada una de nosotras. Que si usted está pasando por una situación difícil, hermana, pueda realmente encontrar el pronto auxilio que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Bendiciones. Amén.